En nuestro 7º aniversario, recibí una llamada de mi novio, Ryan Gentry, pidiéndome que pasara por su oficina, pero de camino tuve un terrible accidente de coche. Estaba cubierta de sangre cuando logré marcar su número. Ryan, creo que su voz sonaba impaciente al otro lado. Tengo una reunión en media hora, hazlo rápido. Luché por respirar a través del dolor, pero él respondió bruscamente, ¿qué es ahora? ¿No puedes estar callada por una vez? Intenté despedirme, luchando por las palabras, pero no me dio la oportunidad. Escuché la voz de su secretaria de fondo, llamándolo dulcemente. Ryan respondió fríamente, estoy ocupado. No me molestes a menos que sea importante. Si fueras tan considerada como mi secretaria, no estaría tan molesto. La conversación terminó abruptamente. Él no sabía que fragmentos de metal habían perforado mis pulmones y que cada respiración que tomaba era agonizante. Apenas podía ver a través de la oscuridad que se acercaba. Mi visión se desvanecía y cada aliento sentía como si 1000 cuchillos me apuñalaran el pecho. Traté de hablar, pero la sangre me ahogaba la garganta y tosía desesperadamente. ¿Es esto lo que se siente al estar al borde de la muerte? La sangre se enfriaba a mi alrededor y el fuerte olor a gasolina salina era abrumador. Hoy era nuestro 7º aniversario y Ryan me había llamado temprano por la mañana, inusualmente gentil, pidiéndome que fuera a su oficina porque tenía algo para mí. Últimamente, Ryan había estado bajo mucho estrés en el trabajo y sorprendentemente había sido amable conmigo. Salí emocionada, preguntándome qué había planeado, pero luego un camión en la carretera se lanzó hacia mí. Mi cuerpo estaba en agonía, atrapado en el asiento del conductor. El dolor era insoportable, pero lo que más me dolía era la idea de no escuchar nunca la respuesta de Ryan. Aún me debía una boda. ¿Cómo podía aceptar esto? Logré llamarlo y después de lo que pareció una eternidad de timbres, finalmente contestó. Ryan, luché por hablar, queriendo disculparme por perder nuestra cita y no poder estar más con él, pero su voz estaba impaciente. Tengo una reunión en media hora. Hazlo rápido. No creo que pueda lograrlo, dije con dolor. Quería contarle sobre el accidente, pero después de un breve silencio, respondió fríamente. ¿Qué estás fingiendo ahora? Si no quieres venir, simplemente no vengas. No estoy... Intenté explicarle, pero la sangre llenaba mis pulmones y apenas podía respirar. Señor Gentry, una dulce voz femenina interrumpió. Todo está listo. El tono de Ryan se suavizó brevemente. Gracias por tu ayuda. Luego volvió a su habitual frialdad. Sí, Leah, si no quieres venir, hay muchas personas que lo harán. Lo escuché colgar y la desesperación me abrumó. El dolor era tan intenso que ya no podía sostener el teléfono y cayó al suelo. A través de mi visión borrosa vi a alguien vestido de naranja corriendo hacia mí, pero luego estallaron las llamas y fui tragada por la oscuridad. No podía aceptarlo. Aún no tenía la respuesta de Ryan. No podía creer que realmente lo estaba viendo. El dolor de las llamas era insoportable. En un momento podía oler mi carne quemándose, y al siguiente estaba girando en la oscuridad y me encontré en la brillante y aireada oficina de Ryan. Estaba sentado casualmente en su escritorio, impecablemente vestido con un traje. Detrás de él, su secretaria, Raina Becker, le masajeaba los hombros con delicadeza. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de piso a techo, proyectando un cálido resplandor sobre ellos, creando una escena que era a la vez serena y perfecta. Me quedé allí atónita, observándolos. Ryan claramente estaba irritado por mi llamada. Raina lo miró y habló suavemente. Señor Gentry, si la señorita Hayes no puede venir, ¿qué pasa con el evento de esta noche? Ryan suspiró con frustración. Vendrás conmigo a la gala benéfica esta noche. Iremos de compras juntos para la ropa. El rostro de Raina se iluminó momentáneamente antes de enmascarar rápidamente su sonrisa. Pero todos los demás traen a sus esposas a estos eventos. Tal vez la señorita Hayes solo se esté retrasando. ¿Deberíamos intentar llamarla de nuevo? Ryan se burló. No estamos casados. Te dije que fueras, así que tú irás. Raina trató de sonar comprensiva. Está bien, si la señorita Hayes está molesta, me aseguraré de explicarle las cosas. Por un momento vi un destello de disgusto en el rostro de Ryan. Sabía que no le gustaba cuando las mujeres se ponían celosas y eran irracionales, así que hice todo lo posible por ser una novia comprensiva. Contuve mis frustraciones, evité sentir celos y me mantuve tranquila. Incluso cuando olvidabas nuestro aniversario o socializabas con otras mujeres, lo aceptaba todo. Me decía a mí misma que era normal que estuviera ocupado mientras comenzaba su carrera. La calma de Raina claramente afectó a Ryan. Él se burló. Si va a actuar como una niña mimada, simplemente terminaré con ella. Sentí un escalofrío y entumecimiento que se extendía por mí. Quería decirle que no estaba colgando ni perdiendo nuestra cita por despecho. Fue el accidente lo que me había quitado la vida. Intenté acercarme, desesperada por explicarle. No es así. No estaba siendo difícil a propósito, pero él no podía escucharme ni verme. La dura realidad me golpeó con fuerza. Estaba muerta y no había forma de explicárselo a Ryan. Solo podía observar impotente mientras él salía de la oficina con Raina. Los seguí, incapaz de escapar de la escena. El tráfico estaba completamente detenido. Una larga fila de coches se extendía delante. Los conductores tocaban la bocina impacientemente, creando una cacofonía de ruidos casi insoportable. La frustración de Ryan era evidente. ¿Por qué está tan congestionado hoy? El conductor respondió. Oí que hubo un accidente más adelante. Un coche explotó. Mi corazón se detuvo. Ese fue mi accidente. Si Ryan pasaba por la escena, reconocería nuestro coche. Lo observé con desesperada esperanza, rezando para que lo viera. Señor Gentry, esto es tan aterrador. Raina se aferraba al brazo de Ryan. Su voz temblaba. Usualmente en accidentes como este, las víctimas quedan en muy mal estado. Una ola de temor me invadió.
invadió. Ryan miró a la secretaria asustada y dijo suavemente: «Tomemos otra ruta. No la asustes. Qué mala suerte», murmuró por lo bajo. No, mi corazón se hundió aún más mientras veía al conductor tomar otro camino, esquivando por poco una ambulancia que pasaba a toda velocidad. Aunque ya había muerto en las llamas y mi corazón había dejado de latir hace tiempo, el dolor dentro de mí era abrumador. Lo seguí entumecida. La fiesta se prolongó hasta las primeras horas de la mañana y Ryan bebió demasiado. Cuando finalmente terminó, Raina lo ayudó a subir al coche. Sus pasos eran inseguros y vacilantes. Observé cómo Raina lo guiaba hasta la puerta de entrada. Deliberadamente desordenó su cabello y su collar, manchó su lápiz labial en la ropa de Ryan y tocó el timbre con aire de satisfacción. Con una dulce y persuasiva voz, llamó: «Julia, Julia, el señor Gentry está borracho. Lo traje a casa. ¿Puedes abrir la puerta?» Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba tratando deliberadamente de provocarme. Solía grabar las críticas de Ryan hacia mí y enviármelas, diciendo que era para ayudarme a mejorar. Más tarde, comenzó a enviarme fotos de Ryan con otras mujeres. Al principio lo confrontaba, pero eso solo me ganaba su irritación. Golpeaba las cosas y gritaba: «Julia, ¿me estás espiando? ¿Quién crees que eres?» Luego se volvía hacia Raina y preguntaba: «¿Te ha estado amenazando? No dejes que te afecte». Raina actuaba con inocencia y decía: «Pero Julia». Me quedaba impotente mientras Ryan consolaba a la aparentemente angustiada secretaria. Así que me convertí en la villana de su historia, la mujer celosa y poco razonable que seguía todos sus movimientos. Raina era una experta en hacerse la víctima. Ahora golpeaba la puerta suplicando: «Julia, ¿estás enfadada? Incluso si lo estás, no puedes dejar al señor Gentry aquí afuera». Finalmente, Ryan, molesto por los insistentes golpes, se levantó tambaleándose y sacó las llaves de su bolsillo. Desbloqueó la puerta, su voz teñida de impaciencia. «Sí, Julia, tú». Sus palabras se cortaron cuando entró. La casa estaba completamente oscura y vacía. Incluso cuando Ryan se quedaba trabajando hasta tarde, siempre lo esperaba, sin importar la hora. Le preparaba gachas de mijo y tenía listas remedios para la resaca, sabiendo que tendría un dolor de cabeza terrible al despertar. Pero esta noche no había nada de eso. El rostro de Ryan se ensombreció de frustración mientras empujaba a Raina a un lado y se tambaleaba por la habitación. Lo vi buscar frenéticamente en cajones y armarios, buscando algo. Mi pasaporte, mi tarjeta de identificación y mi ropa estaban todos ahí. Cuando finalmente los encontró, pareció relajarse un poco y murmuró entre dientes: «Vaya que tiene valor para quedarse fuera toda la noche». Me paré a su lado con el corazón roto, queriendo decirle que no elegí irme. Estaba muerta. Nunca podría volver a casa. No sabía cuándo Ryan se enteraría de mi muerte. La explosión podría haber destruido todas las pruebas de mi existencia. Extendí mi mano, tratando de tocar su rostro, pero pasó a través de él y descansó suavemente en su mejilla. Raina, con un tono dulcemente empalagoso, dijo: «Ryan, no dejes que ella te enferme». Lo guió hacia la cama, rozando deliberadamente el marco de la foto en la que estábamos juntos. Lo golpeó y se cayó. Mi corazón se rompió al mirar la foto. A Ryan no le gustaba tomar fotos, pero esta era de cuando le rogué que lo hiciera. Nos mostraba en los primeros días de nuestra relación, con él sonriendo y abrazándome. Con el tiempo, sin embargo, sus sentimientos se habían transformado en impaciencia y luego en irritación. «Oh, lo siento mucho. Es toda mi culpa», dijo Raina fingiendo estar preocupada mientras se arrodillaba para recoger los pedazos. Ryan tomó su mano para detenerla. «Cuidado, podrías cortarte». Sus ojos se posaron en la foto rota y la levantó con desprecio. Una fría oleada de terror me invadió mientras intentaba desesperadamente detenerlo, solo para atravesarlo una y otra vez. «No, Ryan, no puedes», supliqué en vano. Estaba muerta. Mis palabras no podían alcanzarlo y no podía evitar lo que estaba a punto de hacer. Solo pude observar mientras sacaba un encendedor y prendía fuego a nuestra única foto. Las llamas danzaban lentamente, consumiendo la imagen. Observé con desesperación cómo el fuego quemaba nuestras sonrisas, convirtiendo la foto en cenizas. Ryan dejó caer los restos carbonizados en el cenicero lleno de agua. Se dejó caer sobre la cama murmurando: «Solo de verla me enferma». En ese momento, mi corazón se desmoronó en cenizas, al igual que la foto. Raina observó con satisfacción mientras todo se desenvolvía. Su mirada cayó sobre el espejo del tocador donde estaba el anillo que Ryan me había regalado. Cuando comenzamos nuestra relación, Ryan no tenía mucho dinero, así que solo pudo permitirse un anillo sin diamantes. Amaba ese anillo y lo guardaba cuidadosamente en su caja de joyas. Lo apreciaba profundamente y Raina lo sabía. Ahora lo levantó y comentó: «Señor Gentry, este anillo es realmente hermoso». Apreté los puños y me giré hacia Ryan. Él miró el anillo por un momento antes de sonreír con desdén y decir: «Si te gusta, tómalo». Estaba anonadada. Estaba regalando el símbolo de nuestros 7 años juntos tan casualmente. En ese momento, sentí que toda esperanza moría por completo. Observé fríamente mientras Raina se metía en la cama junto a Ryan. Él no la detuvo. En cambio, envolvió su brazo alrededor de sus hombros. Los labios de Raina se curvaron en una sonrisa de triunfo. Ryan dijo: «Si ella fuera la mitad de considerada que tú, pero ¿qué significa ser considerado? ¿No fue suficiente todo lo que hice?» No podía entender en qué me había equivocado. Todo lo que podía hacer era quedarme allí observándolos. Los vi en mi hogar cuidadosamente arreglado, acostados en la cama que había preparado. Los vi ensuciar mis sábanas favoritas. Curiosamente, no sentí dolor en ese momento. Quizás la traición de Ryan era algo que había esperado durante mucho tiempo. Había estado sola desde la infancia.
infancia. Mis padres se habían ido y tenía pocos amigos con quienes hablar. Ryan era mi única conexión con el mundo. Cuando comenzamos nuestra relación, él sostenía mi mano y prometía que siempre estaría allí, que nunca me dejaría sentir sola. Entonces era tan amable y sus votos parecían tan sinceros. Pero solo 7 años después, esas promesas y el hombre que las hizo habían desaparecido. Ryan se quedó profundamente dormido mientras Raina, con una sonrisa triunfante, dejó un beso en su mejilla y tomó varias fotos íntimas de ellos juntos. Las envió a mi teléfono sin dudarlo. El señor Gentry está borracho. En ese momento, todo me pareció absurdamente cómico. No podía entender por qué ella estaba tan ansiosa por provocarme, como si al apartarme pudiera tener a Ryan para ella sola. Pero Ryan no amaría solo a una persona, ni siquiera a ella. Justo cuando estaba perdida en estos pensamientos, una voz profunda y baja cortó la oscuridad. ¿Qué estás haciendo? En la tenue luz, los ojos de Ryan, oscuros e intensos, estaban fijos en Raina. No había estado dormido después de todo. Miré hacia el tenue resplandor de la pantalla del teléfono. La expresión de Ryan era severa e implacable como siempre. Sus ojos se fijaron en Raina. Cuando no sonreía, podía parecer bastante intimidante. Solía temer esa mirada, pero con el tiempo me había acostumbrado, resignándome a su enojo y soportando su dureza. Sin embargo, con el tiempo, Ryan parecía intensificar su desdén hacia mí. Raina, claramente incómoda por su estado de ánimo, tartamudeó. Solo estaba... Mientras respondía, Ryan la interrumpió. El rostro de Raina se desmoronó. No, Ryan se burló. Ella siempre ha sido dramática. Parecía indiferente a las provocaciones de Raina, centrado únicamente en su desprecio hacia mí, como si todo fuera culpa mía. Sentí como si un corazón que ya no latía estuviera siendo cortado de nuevo. El dolor era insoportable. Observé mientras Ryan se alejaba, sacando su teléfono para enviarme mensajes. Su tono tan condescendiente como siempre. Si ya has tenido suficiente de hacer una escena, regresa. Las rabietas tienen su límite. Hay muchas mujeres que me aman. Si sigues así, hemos terminado. No necesito una novia desobediente como tú. Era casi risible. En ese momento, él aún pensaba que yo solo estaba haciendo una rabieta. Si hubiera importado un poco, si me hubiera llamado, habría descubierto que mi teléfono había estado apagado por mucho tiempo. Si hubiera estado más atento, podría haberme escuchado durante el accidente esa noche. Aún no había recibido noticias mías. A la mañana siguiente, el silencio de la habitación fue roto por la televisión sonando de fondo. Ryan, visiblemente agitado, caminaba de un lado a otro, agarrando su teléfono mientras Raina trataba de consolarlo desde atrás, pero fue fácilmente rechazada. El rostro de Raina mostraba preocupación. ¿Aún no hay noticias de Julia? Debe estar realmente enfadada. Tal vez deberías llamarla e intentar arreglar las cosas. La expresión de Ryan se oscureció. ¿Por qué debería? Si no quiere hablar conmigo o volver, puede quedarse fuera. A las 5:00 p.m. de ayer, ocurrió un grave accidente en nuestra ciudad. Un camión grande colisionó con un sedán pequeño. La atención de Ryan se fijó en la televisión cuando el noticiero mostró imágenes de mi accidente. Los restos destrozados de mi coche eran inconfundibles. Sus ojos se clavaron en la pantalla, con una frialdad inquietante en su mirada. El sonido del teléfono rompió el extraño silencio de la habitación. Me quedé en silencio mientras Ryan contestaba. ¿Es usted un familiar de Julia Hayes? Llamamos del departamento de policía. Ayer estuvo involucrada en un grave accidente de coche. Los bomberos lograron sacarla antes de que el vehículo explotara, pero lamentablemente la señorita Hayes falleció camino al hospital. Ha pasado un mes desde mi muerte y Ryan no ha cambiado. De hecho, parece que su vida ha seguido adelante como si nada hubiera ocurrido. Él y Raina ahora pasan aún más tiempo juntos, y aunque intentan ocultar su relación, es evidente para todos lo que está ocurriendo. Raina se ha aprovechado de su vulnerabilidad, usando su posición como su amante y secretaria para acercarse más a él, mientras que Ryan se hunde cada día más en su propio vacío. A veces me pregunto si siquiera piensa en mí, o si mi memoria ha sido barrida junto con las cenizas de aquel accidente. Desde mi nueva perspectiva, puedo verlo todo. Ryan ha empezado a beber más, algo que nunca había hecho antes. Se queda en su oficina hasta tarde, perdido en papeles que nunca termina de leer. Y cuando finalmente llega a casa, no es conmigo con quien se encuentra. Es Raina quien ahora ocupa mi lugar, con sus palabras suaves y su toque calculado. Sin embargo, hay una tristeza que se refleja en su mirada cuando cree que nadie la observa. Ella sabe que, aunque tiene el control ahora, Ryan nunca la amará como una vez prometió amarme a mí. Anoche escuché su conversación. Estaban sentados en la sala. La luz de una lámpara tenue proyectaba sombras en las paredes mientras Ryan, con una copa de whisky en la mano, hablaba en voz baja. No puedo dejar de pensar en ella, dijo, su voz cargada de algo que parecía remordimiento. Raina suspiró, claramente frustrada. Otra vez con lo mismo, Ryan. Ella se fue. Tienes que seguir adelante. Pero él solo agitó la cabeza. No es tan fácil. Mis emociones fluctuaban entre el enojo y la tristeza. Nunca pensé que lo vería así, quebrantado por la culpa. Y aunque una parte de mí deseaba que sintiera mi pérdida, la otra se preguntaba si era demasiado tarde para que cualquier sentimiento verdadero floreciera en él. Me dolía saber que, en vida, nunca me había mostrado esa
esa vulnerabilidad. El tiempo parece arrastrarse mientras lo observo desde las sombras, pero las consecuencias de sus acciones finalmente lo alcanzan. Su trabajo, antes tan sólido y próspero, empieza a desmoronarse. Los rumores sobre su comportamiento irracional y su relación con Raina han comenzado a circular, y los clientes importantes han empezado a retirarse. Cada vez que se enfrenta a una nueva crisis, su primer impulso es beber más, como si el alcohol pudiera ahogar el vacío que lo consume. Una tarde, mientras miraba desde la esquina de la habitación, Ryan arrojó un vaso contra la pared, los pedazos volando en todas direcciones. «No puedo más», gritó, sus palabras impregnadas de desesperación. Raina intentó calmarlo, pero algo en él había cambiado. «Todo esto es culpa tuya», murmuró, sin mirarla. Ella se quedó en silencio, sorprendida por su acusación. Esa noche, cuando Ryan finalmente se quedó dormido, vi cómo Raina se levantó lentamente de la cama. Caminó hacia el espejo, observando su propio reflejo con una mezcla de orgullo y duda. Sabía que su control sobre Ryan se estaba desvaneciendo, y por primera vez, el miedo apareció en sus ojos. Tal vez siempre pensó que podría manejarlo, pero ahora las grietas en su plan eran demasiado evidentes para ignorar. Al día siguiente, todo cambió. Ryan recibió una llamada de su jefe. Fue breve, casi clínico. Estaba despedido. Los problemas en la empresa habían alcanzado su punto de ebullición, y él era el principal responsable. Vi su rostro transformarse mientras procesaba las palabras, la negación, la ira y finalmente la aceptación. Todo por lo que había trabajado, todo lo que había sacrificado, se desmoronaba ante sus ojos. Raina intentó consolarlo, pero Ryan la apartó. «Vete», le dijo, su voz quebrada pero firme. «Esto no es lo que yo quería. Esto no es lo que imaginé para mí». Ella lo miró con incredulidad, pero al final hizo lo que le pidió. Se fue, dejando a Ryan solo en la casa vacía que alguna vez compartimos. Y así, me quedé observando cómo la vida de Ryan se desmoronaba, sabiendo que mi partida fue el primer dominó que desencadenó su ruina. Sentí una mezcla de justicia y tristeza, porque aunque había buscado su caída, en el fondo, nunca quise verlo tan perdido. Pero así era el final de nuestra historia, un final que él mismo había escrito con sus propias manos.